Bien, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta tutoría semanal número 5 de la asignatura de herramientas multimediales 2. Tutoría en la que vamos a continuar pues trabajando un poco acerca del entorno Beamer, al cual pues ya habíamos iniciado, ¿verdad? Con una breve introducción el día sábado en la tutoría sabatina número 2. Entonces, agradecerles por su asistencia, ¿verdad? Este día. Eh, ya estaba verificando la entrega de los proyectos, ya varios grupos han entregado. Recordarles que hoy es último día, ¿verdad? Para la entrega, de acuerdo a la prórroga que se nos proporcionó de parte de coordinación para poder, pues, entregar este proyecto. Algunos creo que han tenido dificultades, he estado ahí al pendiente, ¿verdad? También en el correo, algunos han consultado por correo y ahí hemos estado al pendiente de cómo va la entrega. Incluso a algunos les ha quedado como borrador. Creo que ya corrigieron, ya estaba leyendo por acá, que han corregido, ¿verdad? Esa parte y pues tienen que garantizar a la hora de la entrega, ¿verdad? Que el proyecto entre como actividad para calificar o tarea para calificar. Creo que Carlos levantó la mano por ahí. Sí, en mi caso yo quería agregar el enlace, pero ya no me permite agregarlo porque la compañera le consultó en el grupo antes de que yo me uniera, Sí, o sí. no sé si por fuera, le Uh-huh. consultó sobre ese enlace. Entonces, por mi caso, sí me tocaría que enviárselo por correo porque si no me permite ya agregarlo ni modificar. Va, ya voy a comentar acerca de eso, porque creo que en la rúbrica en sí no mencionaba la entrega del enlace, únicamente el paquete, ¿verdad? Pero los que no lo han podido subir, no hay problema, mándenmelo por correo, al menos un integrante del grupo. No hay ningún problema. Es solamente para, el código es únicamente para verificar la situación de la realización del proyecto, pero todo lo demás va enfocado a la rúbrica. Ya vamos a darle una breve revisión a la rúbrica para retomar cuáles van a ser los puntos a calificar, ¿verdad? En este primer proyecto. Alexander tiene la mano levantada. Adelante, Alexander. No se escucha, no sé si tienes el micrófono activo. No sé si los demás lograron escuchar, pero No, yo logré escuchar a lo lejos. no se escucha. No se escucha, ¿verdad? Si no, Alexander, escribirnos por acá por la mensajería. Dejarnos por acá el mensaje. Ahorita escribirlo, te voy a dar chance para que lo escribas y continuamos. Ahí escribí tu consulta. Le vamos a dar espacio al compañero para que pueda hacer su consulta por acá. Vaya, no sé si está en tus posibilidades compartirnos la pantalla. Pero antes de eso, ¿verdad? Antes para poderles ayudar a los que están teniendo problemas con la entrega del proyecto, voy a dar algunos primeros avisos, ¿verdad? Mientras solucionamos los problemas de entrega del proyecto. Eh, vamos a ver, creo que vamos a ver si le carga la pantalla. Bueno, mientras tanto, en primer lugar, ¿verdad? Recordarles que tienen que firmar la asistencia, ¿sí? Tienen que firmar la asistencia. Les comparto mi pantalla para recordarles. Eh, vaya, dice que no ha llegado a la casa todavía. Muy bien, no hay problema. Vamos a ver cómo solucionamos otro momento. Bien, les comparto la pantalla para recordarles que tienen que ingresar, ¿verdad? La asignatura Herramientas Multimediales 2 C1 2025
y realizar la respectiva firma de asistencia. Vamos a ver si ya está activo. Sí, ya está activo. Entonces recuerden hacerlo con su correo institucional y realizan, ¿verdad? El registro respectivo de la asistencia. Les voy a dar unos minutitos por ahí, unos 2 minutos, para que puedan realizar la firma de asistencia y continuamos posterior a la tutoría. Les dejo el espacio y me van avisando cuando ya hayan firmado la asistencia. Bien, espero que ya todos hayan logrado realizar, ¿verdad?, la firma respectiva. Y entonces, pues, vamos a algunos primeros avisos, ¿verdad?, en relación a esta parte de lo que corresponde, ¿verdad?, a las actividades que continúan para esta semana próxima. En primer lugar, ¿verdad? Bueno, estamos ahorita en la eh, tutoría semanal número 5 de todas las que se han programado y contemplamos, ¿verdad?, la parte de la enseñanza del método Beamer o de la herramienta Beamer de látex. Entonces, parte de los avisos es el siguiente, ¿verdad? Primero, bueno, ya logramos firmar la asistencia. Recuerden que si al finalizar por A o B razón olvidaron firmar la asistencia, van a tener que firmar justificando su ausencia durante la tutoría, ya sea olvido o si definitivamente no estuvo, pues especificar, ¿verdad?, las razones del por qué no estuvieron, ¿verdad?, durante la
tutoría actual. Bien, recuerden que, como siempre lo vamos a estar recordando semana a semana, la asignatura consta de tutorías y de tutorías sabatinas, llamémosle tutorías, perdón, ordinarias y tutorías semanales. Ahorita estamos en la tutoría semanal número 5. Además, recuerden que esta parte es para orientar, ¿sí? Orientar lo que ustedes van aprendiendo, lo que ustedes van estudiando a lo largo de estas semanas. Entonces, bueno, recordarles que ustedes pueden hacer su consulta ya sea por medio de los foros académicos que se habilitan en la plataforma, por lo menos en la unidad 2 ya está el foro de consulta, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir añadiendo sus consultas. ¿Esto con qué fin? Bueno, recuerden que es importante que quede constancia de que ustedes hacen consultas en las diferentes temáticas. Entonces, para ello, ¿verdad? La importancia de eh, poder responder, ¿verdad? Poder atender o poder realizar por este medio más bien las consultas respectivas. Recuerden que tanto el correo institucional como el WhatsApp son los correos, los medios principales de consultas. Entonces, recuerden que tienen que ir al día con la parte del material académico, el material didáctico que se va colocando. Actualmente voy a volver a compartir pantalla nuevamente. Muy bien, por acá tenemos ya la pantalla. Recuerden que ahorita estamos cogiendo la unidad 2 que arrancó el 17 de marzo oficialmente, es decir, el día lunes, y que vamos hacia el 20 de abril con esta unidad. Es decir, básicamente 20 de abril es casi el final del periodo de vacaciones, entonces es de ir, ¿verdad?, de acuerdo a esos tiempos para ir realizando, ¿verdad?, las diferentes actividades. Entonces, recuerden que la ruta de aprendizaje precisamente nos habla de ello, ¿verdad? De que la unidad finalizaría el 21 de abril a las 0 horas o entiéndase el 20 de abril. Entonces, ya hablamos un poco de las características, ¿sí? Ya tocamos las características de Beamer. Entonces, nos falta ver algunos otros detalles como la creación de bloques, vamos a hablar acerca de los bloques y nos vamos a ir adentrando qué es lo que corresponde todavía esta semana a crear una tabla de contenido, es decir, el famoso índice, el índice pero en la herramienta Beamer. Eso es lo que corresponde a esta semana, ¿sí? Recuerden que esta es la secuencia, en la próxima vamos a ir viendo, es decir, el próximo viernes, la parte de los efectos, ¿verdad? Ya para los últimos días de marzo, pero ahorita vamos, aunque todavía no es parte de la secuenciación, pero vamos a tratar de introducirnos un poco vamos a ver si nos queda el espacio para introducirnos a las tablas de contenido. Caso contrario, vamos a continuar con algunas características de Beamer y vamos a ir viendo cómo se reordena la secuencia de una diapositiva, ¿sí? La secuencia de una presentación. Vamos a agregar bloques a continuación. Esa va a ser la próxima práctica que vamos a ir trabajando. Entonces, esto es el contenido. Ahorita vamos tocando estas partes. Ya entramos a las características, nos falta ver algunos detalles más. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Alexis, adelante. Sí, licenciado, gracias. Buenas noches a todos. Solo una consulta. La otra semana, pues, nos corresponden parciales de las otras asignaturas. No sé si siempre se va a dar tutoría, porque bueno, al menos en herramientas 1, la semana de parciales no nos daban tutoría. Solo eso, licenciado. Gracias. Sí, sí, tenés razón, de hecho. Creo que la otra semana es efectivamente de exámenes y entiendo que no. Déjame revisar la orientación. Por acá la tenemos, pero sí, entiendo que como sería semana de exámenes, en semana de exámenes, bueno, en esta asignatura, la que correspondía era eh, como les digo, el proyecto. Es el cuenta ustedes como examen. Vamos a ver, en la orientación no está. Pero igual, vamos a consultar el calendario
pero sí, tengo entendido que no habría, de hecho ninguna asignatura va a dar. Entonces vamos a ingresar al calendario, vamos a ver qué tenemos, pero creería yo que no va a haber. Igual, de igual manera, cualquier notificación o cambio yo les notifico, aunque entendería que, exacto, no hay programada para el 28, ¿sí? No hay programación. Habría hasta el 4 de abril, ¿sí? Veamos, hasta el 4 de abril hay tutoría, entonces eh, la semana del 28, si miércoles 28 no habría tutoría, o sea, tendríamos tutoría entonces hasta dentro de 15 días. Entonces vamos a ver si nos queda espacio ahora de introducir un poco las tablas de contenido para que ya la tengamos, al menos como parte introductoria. Y si no lo logramos ver ahora, pues lo vamos a retomar dentro de 15 días, porque que sería la semana del 2 de abril, corresponde, según la ruta de aprendizaje, ya sería el resaltado. Pero ya cuando lleguemos al resaltado, pues ya tendríamos que haber pasado por todo lo demás. Entonces, ya el resaltado sería algo más básico, ¿verdad? Pero sí creo que podríamos ver si logramos retomar ahora lo de las tablas de contenido para ir avanzando un poco en ello, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Alexis por el recordatorio. Entonces, en efecto, no habría tutoría el próximo viernes porque son las evaluaciones de la primera semana de parciales. Vaya, muy bien. Entonces, habiendo tocado esa parte, ¿verdad? Ya tenemos aquí entonces cuál es la secuenciación de los temas y pues vamos a tomar en cuenta que ustedes también, posterior a que realicen los exámenes, traten de empezar a buscar acerca de esto, ¿verdad? Acerca de estos contenidos que son los previos que se vienen. Bien, entonces, otro punto importante es de que está habilitada la actividad asíncrona número 5. Por acá tenemos la guía adjunta de la actividad asíncrona número 5. Y veamos, la actividad nos dice que hay que trabajar con LaTeX Beamer, más Canit R, más Tix. ¿Qué van a realizar? Bueno, según la indicación van a realizar un proyecto en Overlast, van a crear un documento en Overlast, ahora sí, con Beamer, poniéndole como encabezado Beamer. Van a realizar la guía adjunta, la cual es la misma que estaba en el laboratorio. Veamos en la tutoría de laboratorio del día. Es similar a la que estuvimos viendo el día de la tutoría del día sábado en particular. Entonces, por eso especifica, realiza la guía adjunta, que es parte del laboratorio de la segunda tutoría sabatina. Recuerden que más o menos tocamos esto y abrimos un poco algunos enlaces que ahí estaban, ¿sí? Van a generar el enlace para compartir siguiendo las indicaciones de cómo compartir un proyecto. Lo ideal es que sea de lectura, porque si nos dan permiso también para edición, podemos por equivocación mover algo y arruinarles el código. Entonces, de preferencia que sea de lectura. Si lo quieres dejar como edición, pues no hay ningún problema. Y van a compartir ese enlace en la plataforma en el respectivo apartado. Y hablando de las actividades asíncronas, ya empecé con la revisión de todas las demás actividades, porque recuerden que les comentaba, tenía que ponerme al día con todo eso, y ya lo estoy haciendo. Cuando ya me logre poner al día, van a aparecer las 4 notas de las actividades asíncronas en la plataforma. Estoy tratando de sacarlas en el menor tiempo posible para poder pues enfocarme en la revisión del proyecto que ustedes están entregando o que algunos ya incluso entregaron. Entonces, acá está la guía de actividad. Recuerden que la guía se activa a las 5 de la tarde de este día. Entonces, normalmente esperamos que a estas alturas ustedes ya han visto, ¿verdad? La actividad asíncrona, pero de igual manera les damos el aviso de que ya está activa la actividad asíncrona número 5. Muy bien.
Entonces, quitando ese paréntesis, si ven, no es mayor cosa. Hay una figura también por acá, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que van a hacer. Esto es lo que van a generar y lo van a subir a, van a subir más bien el enlace, no van a subir un PDF, sino que únicamente el enlace. Como parte introductoria, ¿verdad? Del programa Beamer. Ahora bien, existían dudas en relación al proyecto, más que todo cuando me consultaron este día si era necesario adjuntar el enlace o no. Voy a compartirles o al menos vamos a abrir por acá el proyecto y salgamos de inquietudes. Muy bien. Me voy a ir directamente al producto a entregar. ¿Sí? El producto a entregar es la guía didáctica en formato PDF, es decir, lo que ustedes generan y cuando descargan el PDF, es decir, el documento PDF generado y el paquete de archivos látex e imágenes utilizadas. Bien, es decir, todo lo que se generó, por decirlo de otra manera, cuando ustedes están en sus proyectos, descargan todo el paquete, ¿verdad? Veamos, acá está la descarga.zip y eso es lo que se descarga. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, eso es lo que pedía el proyecto. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, ya para digamos, solventar esta inquietud. Y además veamos todos los elementos a considerar. Que la portada contenga todos los elementos generales, es decir, una portada normal de un proyecto, que hayan desarrollado en la guía didáctica entre 7 y 10 páginas, libre de errores. Aquí es donde sí sería interesante que me compartan el código para ver que no hayan errores en la sintaxis, aunque por simple inspección, si les genera el PDF significa que el documento iba sin errores. Prácticamente así lo podemos catalogar. Que vayan suficientes ejemplos utilizando el lenguaje R, es decir, que no va a ir solo uno o dos ejemplos, sino que va varios más. Presentar una guía de problemas resueltos utilizando R, entre 3 y 5 problemas nos pedía. Si colocaron solo 2, entonces el porcentaje baja. Si pusieron más, pues tampoco va a subir, pero sí al menos los 20 van a estar. Además, ¿verdad? El haber entregado el PDF y el paquete de archivos completos el 10%. ¿Qué pasa? Que si por error en plataforma solo está el PDF y no está lo demás, obviamente puede variar el puntaje. ¿Sí? Pero esperaría que no haya habido mayores inconvenientes con la entrega. Además que haya una buena redacción y ortografía. Vamos a leer bien detallado cada uno de los informes. Una conclusión coherente y al menos 3 referencias. Entonces ahí está lo que ustedes iban a entregar. Las condiciones estaban dadas, entonces no está en la rúbrica de la revisión del código, por ende vamos a enfocarnos en la guía didáctica y en que ustedes hayan entregado todo el paquete en general. Eso es lo que vamos a evaluar. Muy bien, entonces ya solventada esa parte, ¿verdad? Los que gusten compartir el enlace, claro que lo pueden hacer, porque eso nos daría una oportunidad incluso de ver mejor esa situación. Hay dos grupos que están pendientes todavía. Recuerden que cierra a las 0 horas de hoy. Es decir, al finalizar el día, hasta ahí llegamos. Hay un grupo que no lo puede entregar y el otro todavía imagino que está afinando algunos detalles. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo vamos avanzando. ¿Sí, Verónica? Sí, licenciado, mi grupo pues solo entregó el documento, no pusimos el enlace, pero como usted dijo que se lo podíamos enviar por correo, ¿se lo enviamos o nos quedamos solamente así?
Si ustedes gustan y me lo quieren compartir, pues lo pueden compartir. Para una mejor secuenciación, ¿verdad? De cómo ustedes ejecutaron el código. Pero de igual manera no va en la rúbrica como tal, la calificación del código. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, bueno, sigamos por acá. Bueno, sigamos entonces por acá. Veamos. La semana anterior, recuerdan ustedes que iniciamos con un proyecto inicial que le llamamos tutoría B2. Y a ese bloque tutoría B2 le agregamos sobre elementos básicos. No nos enfocamos en más, solamente tocamos diferentes formas de personalizar la diapositiva. Si recuerdan, habían tonos azules, tonos grises, dependiendo del tema que le diéramos, así iba a variar. Y recuerdo que abrimos un enlace sobre el comando Justain, que ustedes ponían de esta forma en Google, Justain de Beaver, les iba a generar un apartado donde les iba a mostrar una gran infinidad de notas o apuntes. Por acá no me aparece, pero recuerdo que estuvimos viendo un poco algunas de las temáticas o temas más bien sobre el Justain. Según, vamos a ver si encontramos alguno. Bueno, pero recuerdo que estuvimos viendo varios. Vimos uno era Madrid, si no me equivoco. Y veíamos como mi entorno cambiaba al momento de generar, veamos, la forma de mi diapositiva. Además nos introducimos un poco al comando de pausa. De momento lo vamos a anular. Vamos a dejarlo así para mientras, pero lo interesante o importante acá es precisamente eso. Cómo yo le voy a dar forma a una situación o a un problema. Entonces, dentro de Beamer existe un comando conocido como block. ¿Qué es un block en general? Veamos primero lo siguiente. Este es parte de la guía de punta o material didáctico que tenemos en el material de lectura. Entonces, para empezar, recordemos algunos puntos. Beamer es una clase látex para crear presentaciones y eso ya los mencionamos. Podemos resaltar puntos, agregar títulos, tablas de contenido, efectos de presentación. Muy bien. Entonces, empezábamos con esto. El primer texto que agregábamos era que esto es el texto en la primera diapositiva. Ahora, cuando ya tenemos creada una diapositiva, yo les comentaba, bueno, cuando ya la hemos realizado, podemos abrir una segunda diapositiva. Y todo eso se inicia a partir del comando Begin Frame. Este es el que me permite a mí iniciar una nueva diapositiva. Y es que sucede algo. Miremos lo siguiente. Si ustedes en una diapositiva copian demasiado texto, y recompilan, sucede lo mismo que en cualquier otra herramienta. Se ve demasiado llena. E incluso, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de diapositivas, recordemos que lo que nos dice es de que la intención es mostrar lo más importante de un tema. Pero una diapositiva como esta, ¿creen ustedes que tendrá sentido? Al menos en lo personal, yo creería que no. Porque lo que yo quiero es mostrar el texto o cierta información de una manera un tanto formal, un tanto ordenada. Entonces, para ello, veamos, vamos a continuar acá. Vamos a abrir
una nueva diapositiva. Y le vamos a poner como título para identificar qué es lo que estamos haciendo, creando bloques. Eso es lo que me interesa ahorita, creando bloques. Y voy a escribir lo siguiente. Voy a tratar de ampliar un poco la pantalla para que ustedes vean mejor el código. Bien, entonces veamos la forma de cómo elaborar un bloque en Vimo. Bien, la forma correcta o el comando que nosotros utilizamos para la elaboración de bloques es la siguiente. Así como iniciamos una diapositiva, vamos a iniciar algo que se le llama bloque. Automáticamente Beamer me reconoce el código y de una vez lo abre y lo cierra. Ahora veamos esta secuencia, es muy importante porque esto, más allá de que sea como un orden del código, nos ayuda a identificar que esto va alineado con este final de la diapositiva y que este inicio va alineado con este final del bloque y que lo que está acá va dentro del bloque. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Veamos. Vamos a poner algo simple. Acá colocaremos un texto dentro del bloque que hemos abierto. Veamos. Esta es la manera de abrir un bloque. Llamémosle así nada más. Esta es la manera de abrir un bloque. Muy bien. Entonces, vamos a compilar y vamos a ver qué es lo que nos genera. Lo tenemos por acá. Entonces, veamos. Fíjense bien. He abierto un bloque y qué error logran detectar ustedes en este bloque que hemos creado. ¿Qué error le encuentran a esto que está acá? Que el texto quedó afuera, no quedó alineado dentro del bloque. Liga, muy bien. Ajá. La palabra acá está inconclusa. Está inconclusa. Fijémonos bien. El código Beamer no nos genera error porque nos ha generado el PDF. Cuando da error, recordemos, el PDF no nos lo genera. Pero pasa algo. Corta la primera palabra. ¿Sí? Corta la primera palabra y solo quita la primera letra. ¿Cómo lo solucionamos? La única manera de solucionarlo es, así como a la diapositiva le ponemos un título, al bloque le podemos poner una especie de subtítulo. Entonces vamos a ponerle texto en un bloque. Porque le ha dejado doble paréntesis antes de bloque. Doble llave, perdón. ¿A dónde? Ah, sí. Ahorita sí, se me borró. Muy bien. Acá lo tenemos. Pero hasta aquí, antes de escribir eso, aquí sí estaba aquí sí estaba bien. Antes de poner esto nos daba este código. Entonces, si nosotros le agregamos una especie de subtítulo, texto en un blog, eso le voy a poner acá. ¿Qué pasa? Ah, muy bien. Entonces, en la parte de acá nos va a generar este subtítulo que le hemos colocado y ahora la palabra ya no aparece cortada. Hoy ya aparece como debe de ser. Entonces, ¿cómo lo enfocamos muy bien? Veamos. O cuándo ocupar bloques. Porque eso es lo que interesa. ¿En qué momentos yo puedo decidir cuándo ocupar un bloque o no?
Acá lo interesante o lo importante va a ser es que ustedes utilicen bloques particularmente cuando vayamos a colocar la definición de un tema, ¿sí? Una definición, o, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, el tema fuera, llamémosle ecuaciones lineales de primer grado, o solamente ya pongámoslo así. Entonces, ustedes acá por ende van a poner la definición de que es una ecuación lineal, o le pueden poner así, miren, que es una ecuación lineal, y la responden dentro del mismo bloque. Entonces, lo ideal es que no agreguen demasiado texto a un bloque. Ahora bien, puedo abrir otro bloque en una misma diapositiva, claro que sí. ¿Y cómo lo realizo? De la misma manera. Abro y cierro un bloque, le pongo un pequeño contenido que me identifique a qué pertenece ese bloque y escribo. Y acá, si ustedes hacen esto y recompilan, les va a generar automáticamente el texto. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Enrique. Yo, licenciado. Por ejemplo, un bloque lo podemos usar, digamos, como un ejemplo, ¿verdad? Para, digamos que queremos distribuir, por ejemplo, hablar de los animales vertebrados, invertebrados, ovíparos y todo eso, podemos así hacer en bloque, ¿verdad? Es correcto, pueden identificar, pueden crear en un bloque, vaya la información y de una diapositiva, y en la otra diapositiva presentar las imágenes, luego una nueva diapositiva con el bloque de otro tipo, y de esa manera, porque si vemos ordenándolo con bloques, nos genera mucho mejor la presentación. Vale, muy bien, entonces vean acá, yo ocupé dos bloques. ¿Y cómo logro? Porque vaya, aquí hay una situación, y era lo que les mencionaba yo en la tutoría anterior. Yo paso de esta diapositiva hasta esto. Pero si lo primero que yo quiero ver es el concepto de una ecuación lineal y yo se lo quiero preguntar a mi estudiante, entonces yo le pongo esto. Yo recompilo, y ¿qué es lo que me va a generar? La pregunta, vengo yo y le pregunto, hacemos una plenaria de discusión, y qué es una ecuación lineal, y cuestiones así. Incluso al iniciar un bloque, yo le puedo poner pausa. Y también al problema, ¿sí? Entonces veamos, recordemos que el comando de pausa es para llevar un orden en una diapositiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una ecuación lineal? Hacemos la discusión, 2-3 minutos, y luego damos el resultado. Bueno, o damos la respuesta en particular. Ustedes ven el orden, es la misma lámina, reiterando eso, ¿verdad? Si ustedes revisan acá, es la misma lámina, la lámina número 3, no cambia. Normalmente, ¿qué es esta? No cambia, sigue sin cambiar, la número 4. Luego pasa al siguiente bloque, como aquí puse una pausa al bloque, veamos, puse una pausa al bloque ejemplo, cuando paso de este hacia este, me da ejemplo 1, pero como también he puesto pausa al ejercicio, hasta la siguiente me da cuál es la ecuación que voy a resolver. Por ejemplo, llamémosle la que teníamos abajo, x más 2 igual a menos x menos 3. Entonces, si nosotros vemos, me la dejó bastante ordenada. Acá solamente no di espacio, le doy el espacio correspondiente para que no quede cerca de los 2 puntos acá, y ahora sí me dio la ecuación. Entonces yo puedo continuar. Acá va a ser
va a seguir siendo el tema de ecuaciones lineales. Continúo en ello, ¿verdad? Continúo sobre el tema de ecuaciones lineales. Vamos a borrar la sección. Bueno, vamos a dejarla así, porque la idea ahorita es ver cómo ordenar bloques. Y podemos escribir de esta manera. Miren. Solución. Y a partir de acá, comenzar con el comando pause para que... Ups, acá me dio error, no sé dónde. Tiene un error ahí en solución. Sí. Acá está. Sí, muy bien. Ahí está. Bueno, en el proyecto, recuerdo que por ahí, fíjense que a muchas veces es tan, pero tan difícil ver un error, que muchas veces el error es bastante simple de corregir, pero cuando ya tenemos más de 100 líneas, 200 líneas, 300 líneas de código, ya es muy difícil encontrar un error. Un grupo había elaborado un histograma y le había iniciado como plot 1, pero cuando volvía a poner el código le daba error. Y el error era tan simple que recuerdo que el día siguiente yo les di la corrección, que tenían que nombrar a un segundo histograma, llamarle plot 2 para que se quitaran la repetitividad. ¿Cuál era el error? Un numerito de más de 200 líneas de código. Entonces, lo comentábamos en ese día, muchas veces es tedioso buscar dónde es el error, pero por lo menos acá, veamos, tan simple que se me fue un corchete acá, un corchete, una llave, perdón, y cuando compilé me dio error. Se borra, el error se corrige. Eso es lo complejo, o bien lo estresante, que de repente se puede tornar un entorno como Beamer para trabajar. ¿Sí, Alexis? Pero yo me acuerdo de que eso casi todos los programas, ¿verdad? Al menos R es lo mismo. Si una coma está mal puesta, no corre. Y lo peor que, bueno, aquí por lo menos no genera solo la parte, ¿va? Pero en R no teje nada, así uno se ha puesto mal una coma. Y yo me acuerdo que era más estresante todavía. Pero sí, este es como de los detalles que uno debe de cuidar en esto, de este tipo de documentos, tanto en R como acá en látex. Y como realmente esta área, que prácticamente mucho es parte del área de programación, es compleja de hecho, porque, bueno, en el área de programación todo se trabaja a base de códigos, y con una línea, una coma mal puesta, un punto y coma mal puesto, el código no corre. Y eso es lo difícil muchas veces, pero siempre se logra sacar adelante todo. Entonces, lo importante es buscar, ¿verdad? Buscar. Y de hecho ese día logramos solventar, el grupo pudo continuar trabajando. Y fue un problema tan sencillo, pero que si no se busca, básicamente el código no nos funciona porque no nos genera el PDF. Imaginemos un número mal colocado, no generaba el PDF. Borraba ese número y lo cambiaba por otro, entonces sí. Entonces son aspectos, ¿verdad? Que uno debe ir cuidando a la hora de elaborar una presentación. Entonces, en este caso, ahora acá, el comando pause nos da esta opción, miren, de ir con la solución paso a paso. E incluso podemos ocupar, vamos a ver si nos funciona, el comando centering para que nos centre la respuesta o el procedimiento que hemos llevado a cabo. Centering no necesita abrir ningún comando, porque al tratarse de una presentación, centering solo aplica para ese espacio. Claro, existe el otro comando, ¿verdad? Begin Center, que básicamente nos funciona para lo mismo. Nos funciona para lo mismo, para centrarnos el texto. Y en un documento muchas veces centering no nos funciona porque a veces nos centra todo lo que se hace bajo de él. Pero en una presentación la ventaja es que centering nos reconoce solo para una diapositiva. Entonces, no hay problema en ocuparlo cuando lo que yo quiero ordenar es, en este caso, por ejemplo, la solución de una ecuación cuadrática. Entonces, veamos acá la importancia de ello.
Y ya habiendo resuelto, entonces podemos decir, ¿verdad? La solución de la ecuación es, y le ponemos, ¿verdad? X igual a menos pleca frac, la frac de fracción de 5 menos. ¿Qué logramos con el comando textbf que les acabo de colocar ahí? Que la letra me la ponga un poco en negrita. Ahora bien, ahora acá sí es donde ya entonces, bueno, como me lo puso pegado, ya necesito ocupar el comando begin center para que únicamente me centre esa parte. Entonces tratamos de alinear todo de esta manera para entender dónde está centrado, y ustedes ya van a ver que ya centrado solamente el proceso de solución, ya lo demás lo genera más ordenado. Entonces solo acá veamos todas las situaciones en relación a los procesos que llevamos a cabo y la forma en cómo podemos aplicarle la secuenciación a una diapositiva. Ahorita no estamos metiendo al comando pause, aunque es parte de las transiciones, pero ya lo podemos ir mezclando de una vez para empezar a agarrar calor en este apartado. Entonces, esa es la intención de los bloques, ¿sí? Los bloques me sirven para reordenar una diapositiva. Entonces, ¿qué pasa si quitamos el comando pause a mi presentación? Veamos. Vamos a quitarle pause a todo. Y si yo le quito ese comando, entonces me la va a dar lámina por lámina. Desde la portada, ya vamos a crear el índice, la introducción, el tema de las ecuaciones, la solución ya me la da directamente. Acá incluso cuando ocupamos el Begin Center, podemos borrar el VSpace y ya nos va quedando de esta manera la conclusión, y ustedes ven exactamente 6 láminas porque no hay ninguna pausa. Es decir, no me da repetitivamente la misma lámina con las pausas porque ya se lo quité. Pero esta es la secuenciación general cuando se utilizan bloques en una diapositiva. Muy bien, entonces como ven, es bastante interesante, ¿verdad? Este tema, particularmente ahora que ya empezamos a darle forma, darle otros formatos a mi presentación, y tomando en cuenta que ustedes tienen la libertad de elegir la personalización que a ustedes les parezca mejor. Ahora bien, ¿cómo creamos entonces un índice en Beamer? Ustedes me imagino que han lograban crear índices en un documento de texto normal. Pregunto, así como opinión general, ¿creen ustedes que en Beamer la forma de crear un índice será similar o será igual? ¿Qué creen ustedes? Les dejo la participación abierta para alguien que quiera opinar. Adelante, Alexis. Como a cada diapositiva le hemos ido poniendo un título, me imagino yo que Beamer puede leer esos títulos que le hemos asignado a las diapositivas para hacer una tabla de contenido, pienso, ¿verdad? Vaya, muy bien. Entonces ya nos dio una opinión Alexis. No sé si alguien más nos quiere dar una opinión. Antes que nada,
Recordemos que para crear un índice hay que crear una lámina que nos permite involucrar la tabla de contenidos. ¿Sí? Es similar a cómo lo manejábamos, ¿verdad? En el artículo, en lo normal. Table of Counts. Creo que aquí se me escapaba algo. Sí, muy bien, acá. Entonces vamos a ver qué pasa si efectivamente podría ser así. Vamos a ver, vamos a recompilar. Voy a subir. Y efectivamente, como lo dijo Alexis, como yo ya voy creando secciones, ¿sí? Yo creé la primera sección, que es de introducción. Luego, acá no he creado otra, pero la desarrollo debería de ir más arriba, desde donde inicia ecuaciones lineales, debería ir desde acá, por ejemplo. Si este es mi tema, debería ir desde acá. Sección desarrollo y sección conclusión. Vamos a recompilar. Y ahí está. Es lo que tengo, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Inicio con la introducción. Acá voy a hacer esto. Voy a cambiarle acá un poco. Lo voy a poner en minúsculo. Para que no se confunda que ese término de introducción es similar al de la sección. Una cosa es el título que tiene la diapositiva y otro que la sección se llame introducción. Y de igual manera le vamos a cambiar acá. Para que no se confunda eso, ¿verdad? Entonces por acá está, ¿sí? Introducción, ecuaciones lineales, pero todo bajo esos términos. E incluso, si ustedes observan, lo genera ya con su link de acceso hacia la parte de trabajo. Si yo toco el apartado de desarrollo, de la misma manera me va a generar ese código de la... perdón, me va a llevar hacia esa sección particular. Entonces, acá nos lo va generando. Viene y surge la pregunta, ¿puedo crear subsecciones? Es decir, esta es la sección, muy bien. Entonces, ¿será que yo puedo acá crear una subsección que lleve por nombre desarrollo de ejemplos? Vamos a ver qué me dice LaTeX con respecto a ello. Y efectivamente, miren, si ustedes crean el índice, nos da la introducción, el desarrollo, y vamos a ir donde están los ejemplos. Veamos, hasta el ejemplo. Puede ser que aquí solo sea teoría en la primera lámina, en la segunda, y luego los demás ejemplos. Entonces, puedo generar también subcontenidos dentro de un índice. Ahora, si ustedes ven la guía didáctica o guía de unidad, precisamente lleva esa secuencia. Veamos, vamos a ver acá. Habíamos empezado con las características de Beamer. Según el contenido de trabajo de la ruta de aprendizaje, lo más importante de todo esto, ¿verdad? Era en primer lugar la parte de las características del programa Beamer en sí. Entonces, y parte de esas características principales es justamente esa, de que podemos crear bloques. ¿Sí? Es otra de las características que podemos crear índices. Entonces, nosotros informalmente le llamamos índice. En Beamer le vamos a conocer como tabla de contenido. Entonces, vamos a ver una pequeña secuenciación del contenido acá, el contenido de lectura, para no quedarnos únicamente con lo que estamos haciendo acá. Si bien ya vamos armando, vamos dándole forma a la misma actividad, ¿sí? Es decir, no he creado una nueva presentación, estoy utilizando la misma actividad que iniciamos en la tutoría B2. Entonces,
las características principales son crear portada. Aquí tenemos un código para portada. Por otro lado, nos permite ponerle título a una diapositiva. Le podemos poner subtítulo a la presentación, que no es necesario, porque si ya la diapositiva lo lleva, ya no se vuelve tan necesario, ¿sí? Ponerle subtítulo. La parte de las referencias, eso lo vamos a ver más adelante, pero a la ejecución de logos, la organización de imágenes es similar, y acá está la tabla de contenido. Ahora sí, vámonos a esta parte. Ellos le llaman tabla de contenidos. Entonces, cuando abramos la diapositiva, pongámosle este título, Frame Title. Vamos a copiarlo para seguir esa secuenciación. Aquí, si ustedes ven a la diapositiva, vamos a ver, a la diapositiva no le pone título, porque lo pone por aparte. Fíjense bien, una cosa es que yo lo ponga acá, tabla de contenido, y si no se lo pongo a la presentación al momento de abrirlo, entonces yo adentro debo de abrir un comando para que me le ponga título a la diapositiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, de que si yo no lo tengo acá, lo debo de poner acá. Y al recompilar, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, acá estamos viendo dos formas de ponerle título a una diapositiva. Una es con este comando, con esta orden, frame title, o título de diapositiva, o se la pongo acá. Y básicamente me está generando lo mismo. Entonces, esta es la secuenciación, esta es la tabla de código. Y de esa manera es como elaboramos la, en este caso, ¿verdad? Tablas de contenido. Ahora bien, veamos, dentro del entorno frame se establece el título y agrega el comando title page o título de página. También es posible colocar la tabla de contenido al principio de cada sección y resaltar el título de la sección actual. Entonces, fijémonos bien. Lo que LaTeX nos dice o lo que Vimeo nos dice es de que, veamos, aquí voy a subir acá, este es el índice. Entonces, acá nos muestra introducción. Si ustedes ven en mi ejemplo, paso a la tabla de contenidos y me voy solo a la introducción, pero introducción como título de la diapositiva. Pero como diferencio que acá, esto es la introducción, esto es el desarrollo y esta es la conclusión. ¿A qué nos referimos? Para entrar o comprender esta parte. Cuando se elabora un documento, muchas veces utilizamos la siguiente técnica. De repente, para crear, por decir algo, vamos a hacer una idea acá en un documento normal, para que comprendamos lo que les quiero dar a entender. Vamos a crear un documento en blanco. Y bien, tienen en esta página la portada, luego en esta página el índice, pero luego muchos, incluso autores de libros, le ponen en letras grandes, por ejemplo aquí, le ponen a la página introducción
Y empiezan ya acá, obviamente más pequeños, con esta forma. Y todo el texto que esto conlleve. Pero hay un apartado que me diferencia introducción. Luego los autores hacen lo siguiente, tienen la introducción. Si tienen objetivos, le ponen letra grande objetivos. O de repente le ponen ya, cuando pasan a esta otra parte, desarrollo. O desarrollo del tema, o como le queramos llamar. Entonces, utilizan una página completa para eso y continúan en la siguiente el contenido. Entonces, en LaTeX es posible hacer eso. Pero, ¿cómo hago para insertar una diapositiva antes de esta que diga en grande introducción? Entonces, acá lo que nos dice, veamos, cuando vamos a crear una tabla de contenido, veamos, nos lleva a esa lámina. Termina acá la parte introductoria y nos lleva a esa lámina, crear una tabla de contenido. Y empieza ya con la sección en particular, crea la tabla. Pero, ¿cómo hago que dentro del entorno frame se establezca el título? De cómo le ponemos como preámbulo que me aparezca la tabla de contenido. Dice que hay que agregar el código a continuación del preámbulo del documento LaTeX. Entonces, en primero es este, ¿sí? Add Begin Section. Eso es lo primero que nos pide agregar. Entonces, veamos por acá está, ¿sí? Add Begin Section. Lo vamos a agregar en el preámbulo de una diapositiva. Muy bien, de la diapositiva de tablas de contenido, más bien. Por acá está. Acá. Nos lo da como Add Begin Section y abre y cierra corchetes. Esto es lo primero que hace. Luego abre un corchete o una llave, perdón, en Begin Frame y esa la cierra en End Frame. Es decir, acá. La cierra acá. Y además, cuando creamos la tabla de contenidos o Table of Contents, agrega un apartado que se llama Current Section y la coloca entre corchetes. De esta manera. Current Section. Veamos también escrito. Muy bien. Entonces, agregando, les voy a marcar lo que hemos agregado. Hemos agregado eso, hemos agregado esto y esta llave. Cuando hacemos eso y recompilamos, veamos, aprendiendo Vimeo. Introducción. ¿Qué es lo que logro con esto? Primero logro esto, que me genere introducción, y aquí estoy. Luego la segunda parte, que es el desarrollo del contenido, y la última parte, que es la conclusión. Ahora sí, ya está más ordenado. Ya mi secuenciación es diferente. Y por ende, ya reordené mi presentación, porque ya lo tengo ordenado. ¿Cómo ven esta parte ahorita? Vamos a hacer una pausa para ver si se va comprendiendo, si hay dudas o comentarios acerca de lo que estamos trabajando. Pero sí me gustaría escucharlos. Es importante escuchar qué pueden opinar ustedes con respecto a los diferentes temas. Entonces, les pregunto, ¿cómo ven hasta ahorita esta parte de la introducción de Beamer colocando bloques y tabla de contenido?
Adelante, Carlos. En mi caso considero que es una herramienta interesante para trabajar, además de facilitar algunas cosas que digamos que en otros programas no se podrían. Por ejemplo, en el PowerPoint común o no se podría o se dificultaría ingresar fórmulas matemáticas. Eso es lo que sucede. Muchas veces en herramientas como PowerPoint, como Google Sheets, que no es el simple hecho de crearlas, sino que veamos, ustedes acá crearon el índice bajo comando y ya no necesitan agregar nada más, ¿sí? Es decir, esta es la secuencia y así nos muestra la tabla de contenido. Veamos, condición, desarrollo, y bien. Entonces, y sin embargo, no lo estamos mostrando así. Veamos, no estamos mostrándolo así todavía, sino que estamos mostrando de que nos aparezca solo una parte, veamos, solo una parte de ella. Y nos aparece todo lo demás. Y si vemos en la guía didáctica, primero nos aparece todo y luego solo uno. Todavía no hemos llegado, fíjense bien, hasta esa parte de cómo hacer que me vaya apareciendo de esta otra forma. Entonces ya agregamos ese entorno. Acá pueden ustedes abrir un ejemplo del paquete Viven en Overlap sobre ello. Pero sí es importante, ¿verdad? Esta parte. ¿Sí? Es importante en este sentido, ¿verdad? La parte de cómo generar las tablas de contenido. Vamos a intentar acá abrir este paquete en Overlap. Bien, no nos lo abre, vamos a volver a intentar. No, lleva directamente a la de proyectos. Pero lo que queríamos concluir con esto era la forma en cómo ya ahora hemos ordenado. Y como les decía, nos hemos adelantado con la parte de los efectos de presentación, que es por medio del comando pause. Es el que nos da, si ustedes ven, es el que nos da el comportamiento de una diapositiva o de cómo se va a generar, ¿verdad? Pero, por lo demás, creo que hemos logrado hasta ahorita comprender cómo reordenar primeramente en bloques y por otro lado, cómo agregar la tabla de contenido. Recuerden que para ello ocupamos siempre los comandos section y subsection para agregar, ¿verdad?, subtítulos en caso de que estos sean necesarios. ¿Sí? Ya poco a poco vamos ampliando un poco más. ¿Sí? Ya estamos ampliando, ya vamos mejorando en términos de códigos. Y solo notemos que muchas veces herramientas como Word, como PowerPoint, si bien dan una visibilidad a una diapositiva, podemos encontrar la plantilla con un solo clic, podemos copiar el texto normal, podemos insertar fórmulas de una manera distinta, claro, a como lo insertamos acá. No significa que no podamos hacerlo en otra herramienta como PowerPoint o Google Sheets o cualquier otra herramienta de presentaciones. Pero recordemos, y siempre voy a recalcar esto, de que este editor, Overlap o LaTeX, como formalmente le llamamos, es básicamente para el área matemática. Es decir, es bastante buena para la incorporación de elementos matemáticos. Hasta incluso en la formalidad. Porque vaya, veamos, ¿será que yo en un programa como PowerPoint podría ponerle pausas a una solución? Pero hagámonos esa pregunta, ¿podremos ponerle pausas? Ahora, por otro lado, y es, o le veo yo una ventaja a programas como este. Voy a descargar ahorita
la solución, vamos a abrirla mediante un navegador. Es decir, vamos a descargar ahorita esto. Porque esta parte de la generación de códigos en PDF, o más bien que nos genera como PDF el documento, es importante cuando se va a enseñar muchas veces de forma virtual también la matemática. Una es poniéndole el código pause y otra incluso muy sencilla y muy práctica. Veamos, acá está la presentación, tal cual yo le he creado. ¿Sí? Le faltan algunos detalles, más visibilidad. Bien, pero imaginémonos, estamos acá. Los PDF tienen forma de editarse en la herramienta Microsoft Edge. A través de la opción dibujar, lo ideal es que aquí normalmente se haga con un lápiz. ¿Sí? Se haga con una tableta gráfica. Yo acá la voy a hacer directamente con el mouse porque es solamente para muestra. Entonces, veamos, yo puedo editar o mostrarle desde el PDF una solución a un estudiante. Y después la podemos venir a comparar. Entonces, por ello, es importante cómo crearlo. Ahora bien, puedo crear, puedo generar, desde cómo le pongo un archivo PDF o lo puedo compartir, puedo convertir una presentación PPTX en formato PDF. Claro que sí lo puedo hacer, pero la visibilidad, como repito, es distinta. Entonces veamos, yo puedo hacer esto con el estudiante, hacerle anotaciones. Y esta es una herramienta muy interesante cuando lo ocupamos con Microsoft Edge. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque podemos editar, y otra, porque podemos guardar esa copia. Podemos guardar una copia ya con este arreglo y luego, bueno, entonces mostremos al estudiante si efectivamente esa es la solución. Entonces, es la ventaja de que automáticamente LaTeX nos genere un código o un documento en PDF. No es necesario convertirlo, ni esto, ni lo otro. Si alguno tiene, por ejemplo, versiones de Office inferiores al 2013, se van a la versión Office 2013, se van a dar cuenta que en aquel entonces no existía la forma de guardar un PDF desde Word, o desde Excel, o desde PowerPoint. No había la forma de exportarte. Hoy la ventaja es que hay convertidores, ustedes pueden convertir de Excel a PDF, de PowerPoint a PDF, viceversa. Pero la ventaja que nos da Overlap es la visibilidad del archivo, como lo repito, y que al dármelo de un solo en PDF, evito que el documento se me desconfigure, como muchas veces pasa en Word, y también logro generar un producto de una gran visión, de una gran visibilidad y llamativo para él o los estudiantes o los lectores de este documento. Entonces, veamos cuánta importancia tiene involucrada. Ahora les voy a mostrar por acá. Por ejemplo, imaginémonos, vamos a ver acá un código que yo tengo por acá. A ver, este es una especie de guía. Este es un documento en particular. Entonces, solo imaginémonos en un documento normal, por ejemplo, cuánto podemos agregar, la forma en cómo se nos muestra la información, veamos, o sea, el texto, cómo nos lo da. Ojo que yo elijo el tamaño de papel, el tamaño de letra, tal como lo hago en Word, pero lo importante es que veamos que mediante código, cómo nosotros podemos, en este caso, armar un documento. Y la forma, o sea, la vista que este tiene, el orden que este tiene. Vamos a hacer este, por ejemplo, es un archivo de estadística, por ejemplo, de problemas estadísticos, creado en un documento en LaTeX. Cuando agarramos práctica, esto se hace fácil. Vean, es solamente un ejemplo. Este código tiene 1546 líneas de código. Pero veamos
cómo es de visible esta parte. Vamos a aprender a resaltar también en Beamer. Por cierto, ya vamos a ir adentrándonos a más elementos. Pero veamos, lo interesante acá es cómo nos da un producto muy visible, nos da un producto muy ordenado. ¿Será que Word me lo va a dar así? Si lo vemos como un archivo de texto. ¿Será que una presentación en Beaver va a ser más llamativa que una presentación en PowerPoint donde muestre estos resultados, por ejemplo? Por supuesto que no, licenciado, porque en látex se pueden escribir las fórmulas cuando se visualizan son más ordenadas, más presentables. Lo que cuesta crear en Word, hay que estar yendo, buscar cada numerito, cada código como un objeto, ¿verdad? Uno por uno. Y pues aquí no, aquí es diferente, más práctico para efectos de cuestiones matemáticas. Y en efecto, para cuestiones de matemática, este es el documento ideal o el programa ideal. Y no solo para pruebas matemáticas, sino también para cualquier otra materia de la que ustedes puedan utilizar, porque vean cómo es el orden, cómo nos lo da. Ahora bien, continuando, voy a retornar acá a este archivo. Muy bien. Entonces ya reordené mi ecuación. Recuerden que ustedes pueden personalizar acá, podemos cambiarle otros tonos. Apenas hemos agregado 60 líneas de código. Pero ya 60 líneas de código ya vimos cómo introducir tabla de contenido, cómo introducir índice, cómo introducir bloques. Y este básicamente es la parte más que nos da mayor formalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar la parte de la ruta de aprendizaje, porque es en la que nos vamos tratando de enfocar o seguir o sacar adelante para ir acorde a los temas que nos van correspondiendo. Vamos a entrar a la unidad número 2. Si ustedes ven, llevamos bastante ordenada la secuencia para no saturarlos de actividades. Ya podríamos incorporar Canvas R también acá, porque de hecho es parte, ¿verdad?, de los contenidos que corresponden o que vamos a introducir precisamente. Entonces ahorita estamos bueno, creo que prácticamente es la integración y extensión, es donde se va a ver ya en las últimas semanas. O va a ser parte de la secuenciación e integrar código. Entonces, en una presentación acá, por ejemplo, si yo voy a hablar de histograma, por ejemplo, vamos a llamarle a esa sección gráficos estadísticos. Así como ustedes, posiblemente el proyecto lo va a ir enfocado a la creación de algo en Beamer y probablemente van a tener que reordenar así. Entonces veamos gráficos estadísticos y acá podemos pegar el código del histograma o alguno de los códigos de histograma que ustedes estuvieron trabajando en la tutoría anterior. Vamos a abrir acá el que tenemos sobre tutoría semanal 4, que vimos el primer día que nos encontramos, ¿verdad? Por acá. No, acá más que todo son estadísticas básicas. Entonces, bueno, por acá vamos a hacerlo con estadísticas básicas. Síganme. Vamos a cambiar del contenido. Estadísticas básicas. Medidas de tendencia central, llamémosle. Dispersión y posición. Entonces, en Beamer, yo puedo, vamos a ver, se me cerró ahí. En Beamer, yo puedo crear también el código R.
para LaTeX, porque básicamente estamos hablando de una misma o un mismo tipo de expresiones. Entonces vamos a hacer esta. Únicamente esta. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que vamos a toparlo hasta justamente acá. Aquí cierra. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo únicamente acá. Entonces aquí siempre se sugiere que dado que la presentación inicia ahí, que tratemos de alinearlo, ¿sí? Para no confundir. Ahí está. Entonces, si recompilamos, es importante esta parte de la secuenciación. Si recompilamos, ya llegamos a la sección de estadísticas básicas, solo que lo estaba escribiendo en mayúsculas, ¿verdad? Estadísticas básicas. Y acá, ¿qué es lo que nos pasa? Si ustedes ven, ¿qué es lo que yo he hecho nada más? Trasladar los archivos, ¿verdad? Trasladar la serie de documentos, pero automáticamente me da un error al colocar la fórmula. Es decir, yo lo he trasladado desde LaTeX, desde el programa básico de LaTeX, lo he trasladado hacia la parte de Beamer. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué acaba error? Estoy utilizando la misma forma de introducción, la misma forma de cerrar, de abrir y cerrar el documento. Entonces, vamos a empezar cerrando esto, porque esto creo que fue un agregado que nosotros hicimos. Bien. Pero si ven, me lo sigue generando. ¿Sí? Sí, me genera sin problemas esta parte. Ahora, ¿por qué será que me genere el error? Y si ustedes ven acá, de pronto me señaliza el end frame. Sin embargo, está abierto y cerrado sin mayor problema. Pero ¿por qué me generará el error? Entonces acá va a ser importante también, ¿verdad? Ir viendo algunos de los tutoriales relacionados a ello, ¿sí? Para poder adentrarnos ya a la incorporación de herramientas estadísticas, en este caso, ¿verdad? Dentro de una presentación en Beamer. Pero eso era lo que yo les quería mostrar. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo únicamente copiaba un código que, al menos acá, sí me ha generado? ¿Y cuál es el error? Veamos. El error data de los paquetes iniciales. Porque en un documento normal, básicamente tengo los mismos paquetes. Tengo el paquete graphics incluido. Tengo el paquete Spanish Babel, UTF-8. Pero de pronto me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es el error entonces? Si yo tengo el paquete que legalmente me permite generar una estadística básica. O sea, partamos de esto. ¿Qué creen ustedes? Y hago la pregunta así. Yo sé que tal vez no han tenido la oportunidad de leer los documentos, pero sí creo que me podrían responder bajo criterio propio, es decir, sin adentrarnos a mayores detalles. ¿Cuál creen ustedes que es el error de este documento
en comparación con este. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Quizás podría ser porque no tiene la extensión. Muy bien, es probable. ¿Cuál sería, de acuerdo a tus detalles, la extensión? Por ejemplo, uno de los paquetes posiblemente que necesitemos y lo podemos ir agregando por acá. Vamos a ver cómo nos va funcionando si yo agrego más paquetes. A ver, uno, si no me equivoco, es este de acá. Que es más que todo este es más que todo para gráficos. Y sigue dándonos el mismo error. Bueno, podemos seguir insertando ciertos paquetes que probablemente nos van a ir generando, ¿verdad? Algunos detalles. Ya tenemos incorporado el paquete graphics. Hay una cantidad de paquetes que, que podemos utilizar. Ahora, ¿será que estos paquetes que ya agregué me ayudan para realizar cálculos estadísticos? Son preguntas que nos podemos ir haciendo, ¿verdad? A lo largo de las pruebas, porque ya vimos que no nos ha utilizado, no nos ha servido por el momento. Pero qué tal que yo agregue, por ejemplo, un paquete que se llama, no sé si ustedes ya lo trabajaron, PGF-Math. Entonces vamos a ver qué es lo que nos logra generar. Este es otro código o otro paquete que va relacionado a las partes de la incorporación de contenido matemático. Sin embargo, nos sigue dando ciertos elementos muchas veces de error que, como lo hemos venido mencionando muchas veces, se nos hace difícil ver eh, cuál o cuáles podrían ser o podrían generarnos error. Entonces, lo dejamos ahorita como una mera pregunta, como una pregunta general. ¿Cómo soluciono este detalle? Ahora bien, lo importante ahorita acá era aprender o comprender muy bien cómo insertar los bloques y cómo insertar eh, en este caso, ¿verdad? Eh, las tablas de contenido. Esto es básicamente lo importante acá, que fue lo que insertamos, para que la tabla de contenido nos vaya dando así, y la forma de cómo ir abriendo los contenidos, cómo abrir los bloques, para poder ir reordenando mi documento. Y vamos a echar esto por un, para quitarnos, no en sí el error, porque no nos genera error el código, pero sí para dejarlo como una inquietud de momento en relación a, bueno, ¿y cómo voy a insertar contenido matemático? Conforme vayamos abriendo el proyecto número 2, cuando ya se vaya habilitando, vamos a poder adentrar ya a esta parte para que se vaya comprendiendo mejor. Pero sí, es básicamente la condición entre R látex. Entonces, vamos a regresarlo. Y como me decían por ahí, la extensión tiene que ver. Vamos a cambiar de una vez. Creo que bueno, aquí todavía nos dio más error todavía cuando le poníamos la condición,
cuando le ponemos la extensión de texto. Bien, pero si lo comparamos con este, ¿verdad? Efectivamente es con mayúsculas, ¿sí? Eso es lo que quería confirmar, pero nos genera error, básicamente. Entonces, si bien ahí la compañera decía, podía deberse a la extensión, vean qué ha pasado al agregar la extensión. ¿Sí? Sigue generándonos un error. Probablemente el error lo dé porque necesite más espacio o por diferentes razones. Pero acá nos quedamos entonces con esta incógnita. ¿Cómo solucionamos entonces? Porque veamos, nos da una cantidad de comentarios, de sugerencias, pero de pronto no me da en sí cómo poderlo solucionar. Entonces, dejamos de momento sin tocar, pero ahí vamos a volver a la extensión normal de un archivo de texto para mantener el código. Ya vimos tampoco, a pesar de que la compañera nos decía, modifiquemos la extensión, no nos lo generó. Entonces aquí vamos a comenzar ya con las incógnitas. Y vamos a, la vez pasada le dije que les iba a compartir, pero ya no lo hice, ¿verdad? Porque tendría que escribir todos los correos de ustedes. Posteriormente voy a intentar hacerlo para que vayamos jugando un poco, ¿verdad? Con eso. Entonces, bueno, lo principal lo hemos trabajado ahora. Esto de momento no se vuelve necesario, los agregamos como una forma de hacer pruebas, pero ahorita los principales son los que tenemos acá, ¿ah? Poco a poco, conforme avancemos acá en Beamer, sin saturar demasiado cada tutoría, ¿verdad? Vamos a ir continuando con este mismo documento, dándole su respectiva forma. Bien, entonces, ¿cómo vieron el desarrollo del contenido de esta noche? ¿Alguien que quiera dar alguna opinión? Bueno, Bueno, dale, dale, Steve. dale, Vaya, dale. vaya, Lick, a mí me pareció bastante interesante, fíjese de que en la actividad que había dejado en la asíncrona 4, pues me daba ese error que yo tenía y yo no sabía cómo solucionarlo, ¿va? Porque tal vez mi grado de ignorancia fue que yo solo lo corté y lo pegué del texto. Y entonces gracias a unos compañeros pues me logró correr el texto porque yo pienso que es mejor ir ejecutando los códigos manualmente que pegarlos, Rick, porque así cuesta mucho, aunque en realidad pues se lleva un poco más de tiempo, pero en realidad pues me pude percatar que yo ya le hacía esa pregunta porque me daba esos puntos rojos y todo, porque así lo hacía, hasta que un compañero me ayudó ahí, Rick, y solamente ahora entendí por qué. Vaya, muy bien, excelente. Y eso es importante, ¿verdad? Ir solventando dudas que de pronto nos topamos anteriormente. Que a ver, Enrique también iba a participar. Sí, licenciado. Igual a mí me dio ese error y sí, en la actividad 4 sí, no, realmente no pude comprenderla, pero creo que hoy para la actividad 5 sí, 5 sí, ya comprendí un poco mejor. Y siento que las presentaciones ahí en Beamer son como más interactivas y más chivas, más fáciles, porque uno puede hacer una pregunta y dejar ir paso por paso en las ecuaciones matemáticas, entonces creo que es un poco más entendible así. Eh, sí, realmente incluso hasta la visibilidad es mucho mejor y como bien lo decía también el compañero anteriormente, Eric, lo importante es mejor irlas copiando, ¿sí? Porque solo de esa manera vamos a mejorar, vamos a irlas escribiendo mejor, más bien, porque por eso es que muchas veces nos da esos errores. Alexis, adelante. Sí, bueno, al menos eh, a mí me pasó lo que comentan los compañeros, ¿verdad? Que fui a copiar y a pegar
y me dejaba espacios, entonces no me reconocía los comandos, ¿verdad? Pero de ahí vi que decía que había que ir al documento en látex y traer de ahí el documento de Overlife y traer de ahí de ahí se podía copiar y pegar y ya no daba ese error. Esa fue una de las cosas que a mí me sirvió. Y con respecto a esto, yo la verdad es que no es que sea más fácil hacer una diapositiva o una presentación bajo este formato, porque para mí me pone a hacer dos presentaciones en Canva y las hago rápido, pero en estas quiere un tiempo. Sin embargo, lo que yo sí pienso que hay en este formato es una elegancia para una formalidad. Por ejemplo, para trabajar en un ámbito de universidad o presentar así como una tesis, sí, ¿verdad? Creo es que sería lo más ideal, o un informe o cosas así, ¿verdad? Que requieran una mayor formalidad, es útil, pero sí en cuanto a facilidad, no es tan fácil, la verdad. Pero sí, así lo veo, lo pienso yo. Sí, como facilidad no es tan fácil como tal, pero como algo formal, definitivamente sí lo es. Vamos a ver, Verónica, adelante. Sí, licenciado. A mí también me costó bastante hacer la actividad 4. Yo estuve viendo la tutoría, repasando el video, creo que como 3 veces para lograr hacerlo. Pero lo que sucedió es que yo ya lo terminé tarde, como a las 5 y no, como a las 4 y algo. Y puse el enlace y luego cuando fui a ver no era el enlace del trabajo, sino que era otro enlace el que había puesto. Entonces me fui a editar para poner el propio enlace y ya me había pasado de la hora. Entonces dice que lo entregué 3 minutos tarde. No sé si eso me afecta o está bien. Va a aparecer ahí o qué va a pasar, porque sí dice que 3 minutos tarde. Entonces yo quiero saber si eso me va a afectar. No afecta porque recuerden que la entrega se extendió hasta hoy. Entonces, aunque en la plataforma les genere o les hable de eso, de que es de que, por decirles algo, de que lo entregaron tarde, a algunos les va a parecer incluso un día, a otros les va a parecer 2 días, pero no es porque lo hayan entregado tarde, sino que porque recuerden que se dio extensión, ¿sí? Entonces, al haberse dado extensión, es lógico que a varios les va a parecer una entrada más tardía, pero como repito, no significa que, que lo hayan entregado tarde como tal. Licenciado, que le interrumpo. Sí, sí, Pero adelante. se refiere a la actividad síncrona, que es la que creo que es la que entregó minutos tarde. La actividad síncrona que se entrega a las 5 de la tarde. Exactamente a esa. O sea, bueno, le entregaste ahora, bueno, le entregaste 3 minutos tarde, Sí, yo la entregué tarde. pero no hay problema, es decir, porque no hay mayor, digamos, porque te permitió entregarla, ¿sí? Sí, Muchas veces, ahí es que yo le había puesto otro enlace. Sí, yo ya lo había colocado, pero no me percaté y era un enlace de otra tarea. Y entonces traté de cambiarlo, pero ya estaba tarde, ¿verdad? sí, Entonces sí, dice que le entregué 3 minutos tarde. pero no hay mayor problema porque recordar, como te repito, lo entregaste, ¿cómo decirte? Lo entregaste, eh, bueno, fue edición de entrega, pero te permitió entregarlo. Entonces, desde el momento que te permite entregarlo, pues no habría ningún inconveniente con respecto a ello. Porque el problema es cuando no permite, ahí sí, pero cuando no permite, entonces definitivamente no hay vuelta atrás. Hay que volverlo, como dicen, a hacerla.
pero en este caso sí te permitió. Entonces, al haberte permitido, no hay problema de que te aparezca así, al menos bajo mi punto de vista, y así lo voy a considerar, ¿verdad? Al momento de la respectiva revisión. Bueno, gracias, licenciado. Vale, muy bien. Ahora, bien, no hay ninguna otra consulta por el momento que necesitemos solventar antes de dar por cerrado. Nadie por el momento. Bien, entonces recuerden, en primer lugar, hoy cierra la entrega del proyecto para los dos grupos que faltan todavía. Espero que lo logren subir sin problema. Porque sí, hoy sí ya se va a cerrar. La próxima semana bueno, dentro de 15 días, vamos a retomar la parte de los efectos de presentación, vamos a la parte del resaltado y entonces sí, vamos a introducir código R en la. Ya vamos a meternos ya a esa área. Sería dentro de 2 semanas la tutoría para el 2 de abril, si no me equivoco, o 3 de abril, ya voy a verificar bien la fecha. No, perdón, 4 de abril, todavía estoy retrasando la fecha. Hasta el 4 de abril, dado que la próxima semana es semana de exámenes. Entonces, bueno, si no hay más consultas por el momento, en primer lugar agradecerles por su asistencia este día. Esperemos que haya sido de provecho, ¿verdad? Que hayamos aprendido lo más posible en esta noche. Sé que es complejo trabajar con código, de repente estresante, porque por un número, un punto, una coma, algo no nos va a funcionar, pero no hay, digamos, mayores inconvenientes cuando lo llevamos a la práctica. Yo creo que el proyecto 1 lo han podido trabajar sin mayores problemas, lo han sacado adelante, así que el segundo proyecto lo vamos a sacar también adelante, siempre utilizando código R, pero ahora para crear una presentación. Ya en estos momentos se les va a dar indicaciones sobre ello. Entonces, si no hay preguntas, agradecerles a todos por su asistencia y desearles pues una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche.